Bueno, vamos a revisar la siguiente unidad. Estamos hablando de qué es una estructura de control. Prácticamente a grandes rasgos, cuando nosotros tenemos un algoritmo, regularmente tiene una secuencia de inicio, tiene una secuencia de fin, el cual cada una de las instrucciones se van ejecutando dependiendo del orden en el que vienen marcado, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos simular como la diapositiva que vemos ahí, en el que simplemente estamos trabajando con una declaración de variables, una pequeña operación y simplemente una impresión, ¿no? Todo esto se va ejecutando conforme va apareciendo dentro del programa. Entonces, simplemente mi programa empieza a iniciar, hace todas las operaciones y por último termina. Sin embargo, muchas veces nosotros requerimos algún tipo de validación, por ejemplo, que el usuario haga algo, que si alguna operación sucede, o que si a lo mejor alguna fecha ya caducó, ¿no? Entonces, para eso nosotros necesitamos romper el flujo, necesitamos romper esa secuencia que vaya uno 2 3 4 5 y únicamente lo vamos a romper según ciertos elementos o condiciones que nosotros vamos a tener que van a ayudarnos a que pueda yo evitar que alguna instrucción se pueda ejecutar o simplemente a lo mejor repetirlas, ¿sí? Como en el caso de la unidad. Para esto, nosotros tenemos las estructuras de control para poder modificar ese flujo, para que no sea constante. En estructuras de control tenemos dos tipos, tenemos selectivas y tenemos iterativas. Selectivas prácticamente estamos hablando de eh, instrucciones las cuales me van a permitir evitar que alguna instrucción se ejecute. ¿Cómo va a poder evitarlo? Lo va a evitar mediante una condición, es decir, si la condición se cumple, se ejecuta, si la condición no se cumple, no se ejecuta, ¿sí? Por otro lado, tenemos las iterativas. Las iterativas son estructuras las cuales mediante también una condición me permiten decir si se ejecuta la instrucción y quiero volverla a repetir, pues la volvemos a repetir y así las veces que sean necesarias hasta poderlo terminar la tarea, ¿no? Entonces prácticamente tenemos esos dos tipos de estructuras. La primera estructura que vamos a revisar o que debemos manejar es if. If es una estructura que si nosotros lo tratamos de similar a como lo veíamos en los algoritmos, ¿sí? Es equivalente a la función sí. Es decir, if lo único que va a hacer es una pequeña validación en el cual si la condición me da un resultado, en este caso verdadero, la instrucción se va a ejecutar. En caso contrario, podemos nosotros hacer que if ejecute otra cosa diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener regularmente representado gráficamente, pues únicamente voy a tener un pequeño ahí rombo el cual me puede decir es si me voy por un lado o me voy por el otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, revisando esto, si ustedes se fijan aquí en la diapositiva, me dice que para poderlo escribir, su sintaxis de la declaración es if, lleva paréntesis y lleva una expresión booleana. Esa expresión booleana prácticamente estamos hablando de cualquier operación o cualquier valor que sea referente a un verdadero o que sea referente a un falso. Dicho de otra manera, dentro de la programación que únicamente sea referencia a un true o sea referencia a un false o un false, ¿no? Entonces que nosotros vamos a ir a manejar. Bueno, teniendo esto, es importante tomar en cuenta que una de las operaciones más comunes que vamos a tener es aquellas que nosotros las realizamos por medio de unos operadores que les llamamos relacionales, ¿sí? Estos operadores relacionales regularmente vienen marcados con las siguientes figuras, ¿no? En el caso del menor lo tenemos con esta figura, en el caso del mayor lo tenemos con esta figura, en el caso del igual lo tenemos de esta forma, en el caso del diferente o el no igual, aquí en Java es un poco diferente. ¿Por qué? Porque este pequeño tilde nosotros lo cambiamos por un símbolo de admiración, ¿sí? Entonces prácticamente le estamos diciendo si no es, entonces me dará como resultado un verdadero o un falso, ¿no? Tenemos un menor igual y tenemos un mayor igual. ¿Cómo nosotros los vamos a poner de esta manera? Tomando en cuenta que siempre me van a regresar o un true en el caso de que sea verdadero o un falso en el caso de que sea falso, ¿no?
Entonces, si lo vemos o lo trasladamos de repente a un programa, vamos a abrir nuestro editor, ya sabemos, ya lo hemos usado varias veces. Voy a crear un nuevo proyecto para esta unidad, ¿sí? En este caso lo voy a crear como Java aplicación, le voy a poner unidad 4 para hablar de lo que son las iterativas. Voy a quitarle aquí el main, que no me interesa ahorita por lo pronto, y voy a crear lo que va a ser mi proyecto. Aquí está. Ya tenemos mi proyecto, ya sabemos que está dividido en dos elementos. Tenemos por un lado el source package, tenemos por otro lado lo que se refiere al paquete de las librerías o lo que vamos a tener, ¿sí? Y prácticamente para crear un nuevo únicamente le vamos a dar botón derecho y en la opción de nuevo vamos a crear únicamente un Java class, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, nos dirigimos a lo que es el paquete nuevo, únicamente le decimos Java class, ¿sí? En este caso le voy a poner ejemplo if para no cambiar mucho. Ya sabemos que nos va a manejar esta estructura básica que vamos a tener, ¿sí? Y le vamos a hacer un programa que me permita decir mediante una edad si la persona es mayor o menor. Entonces, prácticamente es un ejemplo muy sencillo. Vamos a darle una edad de una persona. Si hablamos de 18 años o hacia arriba, le vamos a decir que es mayor de edad. Si hablamos de que es de 18 hacia abajo, le vamos a decir que es menor, ¿no? Entonces, ya sabemos que con la estructura únicamente ponemos nuestro método principal. Ahí lo vamos a tener como tal. Voy a cerrar esto para darle un poquito más de visión. Ok. Y a partir de aquí podemos empezar con nuestras declaraciones. Declaraciones básicas, ¿no? En este caso lo único que necesito va a ser lo que es la edad. Y posteriormente, como quiero que los valores sean pedidos por teclado, pues entonces voy a declarar mi escáner. Aquí lo vamos a tener, ya sabemos que es escáner, un nombre que ustedes quieran darle. En este caso le voy a llamar SC, lo podemos llamar leer como lo hemos hecho en los otros elementos, ¿sí? O en los otros programas. Únicamente lo voy a importar y listo. Ahí lo voy a tener ya. Y a partir de aquí, lo único que voy a hacer es ponerle un pequeño letrero que me diga dame una edad. ¿Sí? Voy a pedir la edad. ¿Sí? Si le cambiamos el nombre leer, pues aquí tendríamos que cambiárselo. ¿Sí? Y únicamente lo que vamos a hacer es pedirlo como si fuera un entero. Ahí lo vamos a tener. Con eso nosotros ya tenemos aquí un valor, que aquí nosotros estaríamos hablando de las entradas. Y posteriormente tendríamos que manejar un procedimiento. En este caso necesitamos una comparación. Esta comparación es relacional porque obviamente voy a comparar la edad con algo, si es mayor o si es menor. Lo podemos manejar de las dos formas, si es mayor, si es menor, como sea, ¿no? No hay ningún tipo de problema, solamente lo que va a cambiar, pues en dónde poner el verdadero y en dónde poner el falso. Ya una vez de que tenemos esta parte o tenemos esta estructura ya, lo que hace mi programa es únicamente pedirme la edad. Si por alguna razón yo generara, vean esta parte, una variable booleana
y lo único que le estoy diciendo es de que la edad es mayor a 18, o para que quede un poquito claro, que sea igual, mayor o igual a 18, entonces en ese momento, si se fijan, es una operación como si yo aquí le pusiera un más o como si le pusiera un menos. La diferencia que voy a tener es de que este tipo de operadores, el mayor igual, me va a regresar un valor booleano, es decir, me va a regresar un verdadero o un falso. Si yo veo o lo trato de ver dentro de una salida, pues entonces lo que voy a provocar es ver el valor, ¿no? Voy a poner aquí resultado, le voy a poner aquí más res y vean qué es lo que está pasando con nuestro programa, ¿no? Si yo lo ejecuto, aquí ya lo tengo en la parte aquí de abajo, voy a hacer un poco más grande. Si me está diciendo aquí dame una edad, si yo le pongo 32, pues obviamente es mayor y entonces el resultado me va a decir que es true. Es decir, este operador lo único que me regresa es un true o me regresa lo que es un falso. No me va a regresar ningún otro elemento. Entonces, si yo vuelvo a hacer otra vez la ejecución y yo le doy 10, entonces el resultado es falso. En otras palabras, lo que yo estoy buscando aquí es que me diga si realmente es mayor. Por eso es de que cuando son mayores me da verdadero, cuando son menores me da falso, ¿sí? Si yo volteara la condición y aquí le pusiera menos, pues entonces lo que realmente estoy preguntando es si es menor. Entonces el true se daría cuando los números sean menores y el false se daría cuando los números sean mayores. Bueno, obviamente esto de true o false pues no me dice nada o no me sirve a mí para el resultado o la salida. Entonces, por lo tanto, yo puedo aquí utilizar mi estructura de if, ¿sí? Si recordamos un poco, if me está diciendo que necesito la instrucción, aquí está la instrucción, if, y luego posteriormente una expresión booleana entre paréntesis y lleva unos llaves para poder declarar lo que yo quiero que se haga cuando sea verdadero. Entonces, sigamos esta estructura, ¿no? Si yo lo veo como tal, voy a poner la palabra if, le voy a decir que quiero el resultado, ¿sí? Y aquí en el resultado le voy a decir efectivamente es mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque este res me va a dar la pauta para decir cuál es el resultado. Si aquí me dio verdadero, pues entonces aquí automáticamente se ejecutaría, ¿sí? Entonces, si yo lo vuelvo otra vez a ejecutar, voy a detener aquí un poquito, ¿ok? Si yo lo vuelvo a ejecutar como tal, entonces si yo le digo que es 20, automáticamente me va a decir que efectivamente es mayor. ¿Por qué? Porque está cayendo dentro de este res. De este res, como fue verdadero, entonces automáticamente se ejecuta. Si yo lo vuelvo a hacer nuevamente, pero esta vez le digo que es de 5 años, automáticamente ya no me dijo nada. ¿Por qué? Porque este res cayó como falso, al caer como falso, entonces únicamente brinca y no ejecuta esta parte, ¿sí? Ahora bien, muchos de nosotros estamos acostumbrados a simplificar un poquito el código, entonces en vez de poner esta variable booleana, yo ya sé que el resultado me va a dar un falso, un verdadero. Lo más óptimo, o como lo van a ver más con los autores, es que la operación la pongan dentro del if. Es por eso que en la documentación o en la diapositiva le llamo una expresión booleana, es decir, una operación mediante operadores, el cual me va a dar como resultado un falso, un verdadero. Entonces lo podemos simplificar de esta forma. Pero sin embargo mi programa todavía no está terminado. También tengo que decir cuando es menor. Entonces, en ese momento, cuando nosotros estamos diciendo que es menor, entonces debe de aparecer un letrero diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, el if también tiene la posibilidad de manejar un else. Un else es la parte falsa, es decir, si no se cumplió, entonces haz esto. Entonces, este else siempre tiene una regla. ¿Cuál es la regla? Siempre debe de ser la última condición ejecutarse
y siempre debe después o debe de ir después de un if, como lo estoy haciendo ahorita en el código. Si ustedes se fijan aquí, si yo pongo un else, nuevamente este else me está marcando un error. ¿Por qué me marca un error? Porque no hay un if que lo antecede. No hay un if que está antes de él. Entonces siempre el else va amarrado a un if. ¿Sí? Y ahora sí, efectivamente nosotros podemos ponerle aquí, ¿sí? Es menor por su edad. Entonces, ahora sí, si no cae en uno, caerá en el otro, ¿no? Si yo lo vuelvo otra vez a ejecutar y le digo aquí, ¿sabes qué es un 10? Pues entonces me va a decir que es menor de edad, ¿sí? Si yo lo vuelvo a ejecutar nuevamente, pues entonces si lo hago con una cantidad un poco mayor, entonces efectivamente me dice que es mayor. Aunado a esto, también puedo hacer lo siguiente, puedo yo concatenar, no solamente debe ser un sí y un no, sino a lo mejor es un sí, o puede ser esto, o puede ser esto, o es un no. Cuando nosotros tenemos este tipo de operaciones, vamos a decirlo, por ejemplo, aquí, ¿sí? Puedo yo manejar, junto con lo que va a ser mi else, puedo yo manejar también otra operación que se le llama else if. Si se fijan, lo estoy poniendo entre el código. ¿Por qué lo estoy poniendo entre el código? Porque siempre debe de ir en esa parte. Siempre debe de ir un if, debe de ir los else if que ustedes necesitan y al final debe de ir un else. Obviamente este else if necesita una condición. Vamos a decirle lo siguiente. Si edad es menor o igual a 0, entonces le vamos a decir, ¿sí?, que es una edad inválida. Es decir, nadie tiene 0 o menos años, ¿sí? Entonces, ahora sí, si me está diciendo, ¿es mayor? No, ok. De los que quedan mayores, ¿es menor a 0? No, pues no. Entonces se brincará hasta el menor de su edad. Si es menor a 0, pues entonces caerá aquí. Esto provoca que solamente una de las tres instrucciones se ejecute. Vamos a ver cuál sería su funcionamiento, ¿no? Si yo lo ejecuto aquí y yo le digo, por ejemplo, vamos a decirle un 13, me va a decir que es menor de edad. Si yo lo vuelvo a ejecutar y le digo que es un 20, me va a decir que efectivamente es mayor. O si lo ejecuto y le digo, ¿sabes qué? Tiene 0 años. Entonces me va a decir que es una edad inválida. Con esto nosotros lo que provocamos es un sistema de opciones, el cual a partir de la opción yo voy a saber cuál de los comandos es el que se va a ejecutar o cuál de los comandos es el que está trabajando.